primero de la radioanatomía de la columna vertebral en sí, tanto por rayos X, tomografía de corte y resonancia magnética. Después vamos a pasar a hacer la revisión de algunas alteraciones en columna vertebral. Primero las alteraciones en la alineación, vamos a tocar muy ligeramente lo que es patología congénita, patología traumática, esto los problemas más frecuentes, patología infecciosa y tumoral. Bueno, la columna vertebral todos saben que está compuesta por 33 vértebras, de ellas 24 son móviles y las últimas sacrocoxígeas no móviles. Anatómicamente se tienen 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Las vértebras, conforme descienden desde la región cervical a distal, se van haciendo cada vez más grandes, eso por el peso que tienen que soportar, y luego disminuyen desde la región sacra a coxígea. En sentido sagital y condiciones normales, la columna presenta una sucesión de curvas armoniosas, ¿no? Esos son, ¿no?, las lordosis y sifosis que tenemos en el alineamiento de la columna. Tenemos 2 sifosis y 2 lordosis. La lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar, ¿no? Y estas curvas se dan durante todo el crecimiento y varían en amplitudes de persona a persona, incluso de acuerdo al sexo, ¿no?, varón o mujer. En cada individuo, el equilibrio sagital de la columna es una compensación de las curvas que les he mencionado y puede oscilar en grados, por ejemplo en la sifosis, que va de 20 a 50 grados, ¿no?, y la lordosis, que varía de 40 a incluso 80 grados. La sifosis torácica se incrementa con la edad, mientras que la lordosis disminuye con la edad. Las vértebras en sí tienen morfología muy similar, a excepción de las 2 primeras vértebras cervicales, que tienen una anatomía especial, ¿no? No tienen los mismos componentes que todo el resto de la columna vertebral. Clásicamente se ha dividido la columna vertebral o la anatomía de cada cuerpo vertebral en componente anterior y posterior, ¿no? El anterior formado por el cuerpo vertebral y el posterior por el arco neural o posterior. Al hacer la evaluación de la columna cervical se debe hacer una sistemática o un enfoque ordenado para poder hacer una evaluación más precisa y así evitar pasar por alto posibles patologías. Entonces la sistemática va a ser esta. Primero, evaluamos la alineación, ¿no?, que la alineación tanto en plano sagital como coronal sea correcta. En sagital, recuerden que va a presentar unas curvas formadas por la sifosis y lordosis. En el plano coronal, la curva prácticamente no hay curva, es una línea perpendicular o una línea, digamos, desplomada. Luego de evaluar la alineación, lo que se procede a hacer es evaluar los cuerpos vertebrales, ¿no? Después la unión disco-vertebral, el disco intervertebral, los elementos posteriores, el canal medular y el retroperitoneo. Entonces más o menos vamos a tener este orden para hacer una adecuada evaluación de los elementos de la columna vertebral. Y aquí vemos la alineación, ¿no?, número 1, en plano coronal. Vean, este es un coronal, ¿no?, o frontal. La columna es recta totalmente, ¿no? Si trazamos una línea de la apófisis espinosa de las cervicales a la sacra, nos da una línea recta, ¿no? Y esa es digamos, la línea normal en plano coronal. En plano sagital vamos a tener
las lordosis, la cervical, la lumbar y la sifosis, la torácica y la sacrocoxígea. Aquí vemos una imagen aquí de rayos X de columna total y secuencias sagitales de resonancia magnética que nos muestran la adecuada alineación y curvas normales de la columna vertebral. Vean la diferencia, ¿no? en lo que es radiología simple, que nos va a mostrar las estructuras óseas muy bien. La resonancia magnética tiene la ventaja de mostrar con más detalle las estructuras tanto óseas y sobre todo los tejidos blandos, incluyendo el contenido del canal raquídeo, ¿no? El canal raquídeo, aquí ven claramente la médula espinal. Y yendo por segmentos, en la columna cervical, lo que vamos a hacer entonces, siguiendo la sistemática que les he mostrado, evaluamos primero la alineación, ¿no? No hay desplazamientos, ¿no? Tomamos en cuenta las paredes posteriores de los cuerpos vertebrales para ver la alineación. Si trazamos una curva es continua, no hay desplazamientos y se mantiene la lordosis cervical. Luego procedemos a evaluar los cuerpos vertebrales, ¿no? Y su morfología. La altura tiene que estar conservada. Luego pasamos a evaluar las articulaciones, ¿no? O los espacios intervertebrales que se pueden ver en las articulaciones intervertebrales. Luego los discos. Claro que en los rayos X de columna no vamos a ver discos, lo que vemos son los espacios intervertebrales, ¿no? Y asumimos que allí están los discos. Después pasamos a ver los elementos posteriores, las espinas, las apófisis espinosas, ¿no? Los pedículos y bueno, y finalmente lo que vemos son los tejidos blandos. En columna cervical tenemos algo que nos ayuda y que nos da cierta ventaja para ver el espacio prevertebral y es la presencia de la tráquea, laringe y todo el espacio nasofaríngeo que está señalado por esta imagen radiolúcida, que es el aire que contiene la cavidad nasofaríngea y la tráquea. Y por lo tanto el espacio prevertebral será esto que está entre los cuerpos vertebrales y la columna aérea. Ya en resonancia magnética, con mucho mayor detalle, ahora sí podemos ver discos intervertebrales, podemos ver incluso los ligamentos, acá el ligamento longitudinal anterior, el posterior, canal raquídeo, médula espinal, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y lo mismo en la región lumbar. Entonces, siempre la sistemática es la misma, tanto en radiología, tomografía y resonancia magnética. Vamos a seguir la misma secuencia, ¿no? Claro, con las diferencias que cada método nos ofrece. Y aquí tienen las líneas, ¿no? Y los espacios que más o menos nos limitan. La columna, en la evaluación de la columna en general, el espacio anterior, el medio y el posterior. Esta es una reconstrucción sagital de tomografía computada en columna cervical en la que vemos con más detalle los cuerpos vertebrales, su composición, no hay fracturas, ¿no? Las plataformas, los espacios intervertebrales y por lo tanto, bueno, discos. Los discos se pueden visualizar sutilmente en tomografía, aunque no con la precisión de la resonancia magnética. Y aquí vean el espacio prevertebral. Esta es la columna aérea de la región nasofaríngea y la tráquea. Y este es el espacio prevertebral, que muchas veces se va a alterar en caso, por ejemplo, de patología inflamatoria, infecciosa, si se produce, digamos, un absceso asociado a algún proceso infeccioso de columna, se va a observar un mayor volumen o una alteración de esta columna aérea. En columna cervical
tenemos las incidencias básicas que hemos visto inicialmente, la frontal y lateral. Podemos hacer incidencias adicionales para para otros fines. Por ejemplo, en el estudio de listesis o desplazamiento hacemos incidencias oblicuas. En estas vemos con más detalle los espacios interarticulares, los agujeros de conjunción. En estas otras dos imágenes, la primera es un estudio en hiperflexión y la segunda en hiperextensión. Esto se llama estudio dinámico. ¿Y para qué sirve el estudio dinámico? ¿Alguien sabe? Si alguien sabe, le doy una pregunta del examen. Bueno, el estudio dinámico básicamente es para evaluar la estabilidad de la columna vertebral, ¿no? Es el fin de estos estudios dinámicos, entonces, ver la estabilidad, sobre todo en pacientes que presenten cierto grado de listesis, ¿no? En estudios de listesis hacemos estos estudios forzando la extensión y flexión y podremos ver los desplazamientos y estabilidad de la columna. Otra incidencia adicional para el estudio de columna cervical es la incidencia con boca abierta, ¿no? Y sirve básicamente para ver las dos primeras vértebras cervicales, ¿no? C1, C2. Aquí vemos C2 y la apófisis odontoides. Puesto que una radiografía normal, recuerden que estas vértebras no se visualizan. ¿No? Se visualizan parcialmente, pero no con el detalle que vemos en esta incidencia con boca abierta. Entonces, nuevamente volvemos a la evaluación de columna. Lo que vamos a ver son los cuerpos vertebrales, pedículos, espacios intervertebrales, apófisis espinosas. Y aquí tenemos una reconstrucción 3D de la columna lumbar, con lo que les estoy señalando, los espacios. En los cortes tomográficos, esta es una tomografía computada con corte axial y reconstrucción sagital, ¿no? Nos muestra claramente los pedículos, cuerpos vertebrales, el canal raquídeo, apófisis espinosa, y podemos evaluar con mayor detalle los elementos de la columna vertebral. Y por supuesto en estos estudios sagitales, las articulaciones intervertebrales. Esto en columna lumbar, lo mismo, ¿no? Y la evaluación precisa de cada elemento que conforma la columna vertebral. Recuerden que la columna vertebral no está formada solo por elementos óseos, tiene bastante tejido blando, sobre todo ligamentos, los ligamentos que son los que van a dar la movilidad a la columna vertebral, puesto que la columna es bastante móvil, sobre todo en la región cervical. Y lo que vamos a ver es el ligamento longitudinal anterior, el ligamento posterior, los ligamentos interespinosos y una serie de ligamentos, ¿no? Y tejido blando que rodea la columna vertebral, incluyendo los espacios discales. Al hacer evaluación de espacios discales, vean, este es un disco normal, ¿no? O discos normales, que tienen una señal adecuada, ¿no? Están adecuadamente hidratados, tienen un volumen normal. Y esto en corte axial, un disco normal. En tomografía lo vemos sutilmente, no con la precisión de la resonancia. Pero bueno, también puede evaluarse parcialmente los discos y sobre todo si es que protruyen hacia el canal raquídeo y podría indicar la presencia de hernias. Sin embargo, la resonancia tiene mucha más precisión para evaluación de discos. En discos, vean cómo la señal o la morfología de los discos cambia con la edad. En una persona joven, como habíamos visto en la imagen anterior, los discos normales mantienen una altura adecuada señal, ¿no? Y conforme pasa la edad se produce el proceso degenerativo, sobre todo con pérdida hídrica y pérdida de altura del disco, ¿no?
Y si se asocia a procesos degenerativos, los discos también van a degenerar. Entonces es un proceso degenerativo de disco vertebral. Esto básicamente visible en estudios de resonancia magnética. Vean aquí estos discos normales y aquí discos con proceso degenerativo. Sobre todo, miren en este último, en L4, L5, el disco prácticamente perdido. Osteofitos asociados, ¿no? Incluso que protruyen levemente al canal raquídeo. Las articulaciones intervertebrales en las regiones cervicales van a ser de trayecto oblicuo y deben guardar esta distancia y característica, ¿no? Conforme van bajando a los segmentos torácico y lumbar, estas articulaciones van a hacerse un poco más horizontales. En columna lumbar y en la incidencia oblicua existe un signo clásico que nos va a ayudar a ver sobre todo los signos de listesis. Evalúa las articulaciones intervertebrales y se llama el signo del perrito escocés. El perrito escocés o perrito de la Chapelle, ¿no? Que más o menos va a representar la imagen de un perrito, así ven. Y va a estar caracterizada por los discos o la articulación intervertebral, ¿no? Cuando este perrito de la Chapelle está alterado, ¿no? Lo que más probablemente esté asociado patológicamente va a ser la listesis, ¿no? Cuadros de espondilolistesis. Entonces, este es un signo clásico para ver espondilolistesis. Esas articulaciones, vistas en resonancia magnética, están caracterizadas por esta imagen, ¿no? La articulación y un espacio. Dentro de las alteraciones de alineación, ¿no? Vamos a comenzar en alteraciones. Hemos visto una evaluación sistemática y rápida de columna normal. Ahora vamos a ver alteraciones de alineación. Y lo más común es ver listesis, ¿no? Que va a ser la pérdida de la alineación. Va a haber tres posibilidades: ver anterolistesis, retrolistesis o laterolistesis. Para saber cómo decir si es antero, retro o latero, lo que se usa como referencia es el desplazamiento de la vértebra superior sobre la inferior. Las listesis se gradúan en grados, del 1 al 4, y cada una corresponde a un desplazamiento que oscila en un intervalo de 0 a 25%, es decir, el grado 1, que es menor de 25%, grado 2, entre 25 y 50%, el grado 3, entre 50 y 75%, y el grado 4, mayor de 75%. Esta es una anterolistesis clásica, vean. Se ha perdido la alineación de la columna lumbar. L4 está desplazada hacia adelante, entonces una anterolistesis, porque L5 se mantiene en su lugar. Entonces esta va a ser una anterolistesis, y si vemos esa graduación que les había explicado, es una anterolistesis grado 1. Para que recuerden los grados, este es un gráfico, ¿no? Más o menos dividimos la vértebra de anterior a posterior en 4. Cada una representa 25% de desplazamiento. Grado 1 aproximadamente será esto, 2, 3, 4. ¿No? Vean aquí, en la primera imagen, sería una retrolistesis de L2. Y sería una retrolistesis grado 1. En la segunda imagen se ve una anterolistesis de L4 en grado 1. ¿No? Hay un desplazamiento leve de L4 hacia adelante. Y este es un estudio dinámico, este es en incidencia lateral, y este es una hiperextensión, ¿no? Y el desplazamiento se manifiesta un poco más. Entonces,
hay más desplazamiento en ese área. Hemos visto las listesis. Ahora vamos a ver otra alteración en la alineación, pero esto sería en el plano coronal y va a ser la escoliosis, que muchos de ustedes ya conocen. La escoliosis es la pérdida de la alineación en plano coronal con un ángulo de Koch mayor al 10%. En un momento les voy a explicar cómo se mide el ángulo o cómo se determina el ángulo de Koch. Si el ángulo de Koch es menor del 10%, se considera que se trata de una simetría vertebral, no de una escoliosis. Y mientras tanto, para el diagnóstico de escoliosis, el examen de elección es la radiografía simple, ¿no? Una radiografía simple en frontal con el paciente sin zapatos de pie, no paciente echado ni en otra posición, tiene que ser paciente de pie y sin zapatos, bien parado. ¿Cuándo usamos tomografía y resonancia en el estudio de escoliosis? Solo para determinar, digamos, ampliar los estudios de escoliosis y sobre todo si estos son casos complejos, ¿no? Y ver si se asocian a algún tipo de patología congénita o patología más compleja. Vean, una escoliosis. Si ustedes trazan una línea de las apófisis espinosas cervicales a las apófisis sacras, la línea no va a pasar por todas las apófisis espinosas, puesto que de hacer esto, la línea debería pasar por todas las apófisis espinosas, y en este caso, no. Recuerden que la escoliosis no se diagnostica en estudios hechos en lateral o sagital, puesto que en sagital no vamos a hacer el diagnóstico, hasta lo podemos pasar por alto. Entonces observen aquí, ¿no? La escoliosis y las curvas. Si ustedes trazan una línea por encima de las crestas ilíacas, ¿no? La línea no va a ser tan horizontal. A veces está asociada a patología de columna, o diré, perdón, de cadera. Y aquí, para que vean el ángulo de Koch. ¿En qué consiste el ángulo de Koch? Lo que vamos a hacer es determinar la curva, ¿no? La desalineación de la columna vertebral y ver dónde está la mayor curva, más o menos de dónde a dónde se produce esta curva. Y vamos a trazar unas líneas perpendiculares que pasan por encima de las plataformas vertebrales, ¿no? Y estas van a hacer una conjunción. En un punto se van a encontrar y van a formar un ángulo. Este va a ser el método directo de encontrar el ángulo de Koch. Existe un método indirecto, ¿no? Que es trazar la línea sobre las plataformas vertebrales, ¿no? Si no terminamos hasta este ángulo, podemos trazar hasta aquí y hasta aquí. Y lo que hacemos es trazar unas líneas perpendiculares a las líneas anteriores y donde confluyen se mide el ángulo, que va a ser el mismo que el ángulo de Koch. Entonces se puede obtener por método directo e indirecto. Y recuerden que el ángulo mayor a 10 grados indica escoliosis. Entonces, a simple vista, recuerden que si trazamos una línea como si fuera una plomada, ¿no? Que parte de la cervical hacia la columna sacra, esta plomada debe atravesar las apófisis espinosas, ¿no? Y no tener curvaturas. Entonces, si encontramos desalineaciones, pues lo que pasamos a hacer es medir el ángulo de Koch. Aquí tenemos una resonancia magnética, por supuesto, resonancia, el paciente no ingresa de pie. Este paciente ya ingresó con diagnóstico de escoliosis y se está haciendo el estudio de resonancia para ver alguna patología asociada. Ahora vamos a ver la patología congénita de la columna vertebral. Y básicamente vamos a hablar de vértebras transitorias, ¿no? Sacralización y lumbarización de vértebras, las megapófisis transversas, espina bífida oculta, la sinostosis y la hemivértebra. La sacralización y lumbarización, ¿no?
Vean aquí, esta es la vértebra D12, puesto que están las costillas acá. D12, L1, L2, L3, L4. ¿Y qué pasó con L5? ¿No? L5 o no existe, o en este caso está sacralizada. L5 está fusionada al sacro. Se trata de una sacralización de L5. ¿No? Y en este caso, igual, contamos. Esta es la última costilla, entonces será D12. Ahora L1, L2, L3, L4. Estábamos L5 y L6. ¿Tiene 6 lumbares? No. Lo que ha pasado es que se ha producido una lumbarización de S1. En realidad estos hallazgos son bastante frecuentes y muchas veces los pacientes no se enteran que tienen estas, hasta podríamos llamarles variantes, ¿no? Variantes, pero están dentro de patología congénita. Aquí vemos otra radiografía. Aquí está L4, L5, es una lumbarización de la vértebra sacra. Y aquí en resonancia también marcado L4, L5 y S1, lumbarizada. ¿No? A veces esto lleva a confusión, puesto que en resonancia sobre todo, como los estudios se hacen por zonas muy precisas, puede informarse la S1 como L5. Hay que tener cuidado de encontrar estas patologías. Otra patología es la megapopsis transversa. Vean aquí en la primera imagen, en el lado derecho, esta apófisis transversa. Viene por aquí y llega hasta sacro. A diferencia de estas apófisis transversas, ¿no? Que son pequeñas. ¿No? En la siguiente imagen, la megapopsis transversa es del lado izquierdo. Y estos son hallazgos casuales incluso, que muchas veces no se acompañan a ningún cuadro clínico. Otra megapopsis transversa, aquí se ve un poco más claro, todo un alerón. No es una apófisis, sino es un alerón que se une al sacro. La espina bífida oculta también puede ser un hallazgo casual, que es una patología congénita y que si en época embriológica es aguda puede estar asociado a meningocele o mielomeningocele. En la primera imagen vemos una espina bífida oculta que compromete solamente la primera sacra, ¿no? Vean aquí esta apófisis espinosa fusionada. En cambio, en S1 la apófisis espinosa está separada, no ha fusionado. En la segunda imagen, ¿no? Vean, no hay apófisis espinosa. Es una espina bífida que compromete las primeras vértebras sacras. Y algunos de ellos se asocian a algunos hallazgos en la zona sacra, ¿no? Como es un hoyuelo y tal vez crecimiento de vellos. Ahora, la sinostosis o bloques congénitos. En este caso, vemos, están señalados en las flechas, ¿no? bloques congénitos, que es la fusión de vértebras. En este caso, aquí, L2, L3 fusionadas. ¿No? L2, L3, después viene L4 y L5. No es que sea una vértebra grande, sino es una fusión. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es una fusión? Porque vean, hay dos apófisis espinosas. Si vemos hacia posterior, dos apófisis espinosas. Y en la placa frontal igual, son vértebras amplias y cada uno tiene sus porciones articulares. Vean estos círculos, ¿no? Las regiones articulares, doble entonces. Son sinostosis o bloques congénitos. La hemivértebra, que es una causa de escoliosis. Cuando vemos escoliosis, inmediatamente
pasamos a ver si hay hemivértebra, puesto que es una patología congénita bastante asociada a escoliosis. En este caso, a nivel de las vértebras sacra, aquí vemos una hemivértebra en el lado izquierdo, ¿no? ¿Qué es la hemivértebra? Se ha desarrollado solo la mitad de una vértebra, en este caso hacia el lado izquierdo, y en el lado derecho no hay vértebra, ¿no? Y por lo tanto está produciendo una escoliosis. En la segunda imagen, donde está este asterisco, igual hay una hemivértebra hacia el lado derecho y que está condicionando una escoliosis. Entonces, cada vez que vemos escoliosis, pasamos a buscar hemivértebra. Esta es una resonancia magnética en la que en el círculo está encerrada una hemivértebra en la región lumbar, ¿no? Y este es un desarrollo incompleto del cuerpo vertebral, solo se ha desarrollado el lado derecho y por lo tanto está condicionando una escoliosis. La espina bífida, como ya les había dicho antes, ¿no? Se puede detectar incluso en ecografía obstétrica y algunas veces, o no algunas, sino en esta época puede estar asociada a mielomeningocele. Y las fracturas son patología bastante frecuente en nuestro medio y en todos los medios. Pueden afectar cualquier porción de la columna vertebral. Habíamos dicho que la columna se conformaba por arco anterior y posterior. El posterior conformado por apófisis espinosas, transversas o interarticulares. Dennis es un autor que hizo un estudio de la columna vertebral trazando 3 pilares. Esto con fin de clasificar las lesiones, sobre todo traumáticas o fracturas en los segmentos torácico y lumbar. Y la utilidad de esta clasificación que hizo fue para ver la estabilidad de las fracturas, ¿no? Y cuando se determina estabilidad, conlleva a si el paciente requiere cirugía o no. Menos mal, la mayoría de fracturas de la columna son estables, ¿no? Pero ¿cómo determinamos si es estable o inestable? Cuando una de las columnas estas de Dennis se compromete, se determina que es una fractura estable. Si se comprometen las 3 columnas, o sea, todos los segmentos de la columna, se determina que es una fractura inestable. Y si se comprometen 2 pilares, las fracturas pueden ser de 2 tipos, estables o inestables. Y de acuerdo al mecanismo de fractura, las fracturas pueden ser compresivas, osteoporóticas por estallido,